¿Te has sentido atrapado en una vida que no es la tuya, como si cada día fuera una lucha por sobrevivir en lugar de vivir? Esa era la pregunta que atormentaba a Tessa todos los días mientras se preparaba para otra jornada en el restaurante Sabores de México, donde trabajaba como mesera. Con solo 23 años, llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Su madre, una mujer fuerte y amorosa, estaba luchando contra una enfermedad que la dejaba cada vez más debilitada. La preocupación constante por la salud de su madre y la presión para mantener las cuentas al día moldeaban la vida de Tessa, que soñaba con ser diseñadora de interiores, pero que, por ahora, solo soñaba con poder pagar los gastos y asegurar un futuro mejor. Tessa era una joven de espíritu amable y corazón generoso, cuya honestidad brillaba en medio de la dureza de la vida que llevaba. No se dejaba afectar por las provocaciones de algunos clientes malhumorados, y aun cuando las propinas eran escasas, su determinación era inquebrantable. Sabía que cada sonrisa que ofrecía, cada plato que servía, era una pequeña contribución para el bienestar de su madre. Sin embargo, dentro de ella, había un vacío que la hacía sentir que solo estaba existiendo, y no viviendo. ¿Y si pudiera hacer más? ¿Y si pudiera cambiar nuestra vida? Pensaba a menudo, mientras soñaba despierta con un futuro donde pudiera crear ambientes bonitos y acogedores. El restaurante donde trabajaba era un microcosmos de desafíos y sueños no realizados. Ubicado en un barrio concurrido de la Ciudad de México, Sabores de México era un punto de encuentro para personas de todas las esferas sociales. Pero, para Tessa, el restaurante era tanto un refugio como una prisión. Las paredes estaban cargadas de risas y conversaciones animadas, pero también de miradas despectivas y comentarios maliciosos que ella enfrentaba con frecuencia. El capitalismo feroz y la desigualdad social eran palpables. Mientras algunos clientes disfrutaban de platos caros y vinos sofisticados, Tessa se preguntaba si algún día tendría la oportunidad de experimentar esa vida. El sueño de una vida mejor parecía cada vez más distante. Un día, la rutina de Tessa se interrumpió con la presencia de un cliente misterioso, Marcos Greves. Era un hombre de negocios exitoso, pero su vida de riquezas y poder no era suficiente para ocultar la desconfianza que lo rodeaba. Marcos tenía una aura de soledad, y sus ojos, aunque llenos de ambición, cargaban un peso que Tessa no podía descifrar. Comenzó a frecuentar el restaurante con regularidad, siempre dejando objetos de valor olvidados en su mesa, como si estuviera probando la honestidad de Tessa. Cada día que pasaba, Tessa se sentía intrigada por él, pero también desconfiada. ¿Por qué alguien como él estaría interesado en mí?, pensaba, mientras trataba de ignorar la pequeña chispa de esperanza que comenzaba a encenderse dentro de ella. El principal conflicto comenzó a desarrollarse cuando Marcos finalmente se acercó a Tessa y le hizo una propuesta inesperada: un trabajo como su asistente personal. La oportunidad era tentadora y podría significar un nuevo comienzo para Tessa y su madre. Sin embargo, ella dudaba. ¿Qué quería realmente Marcos? ¿Por qué la eligió a ella? Las dudas la consumían, pero la idea de una vida mejor y la oportunidad de cuidar de su madre la motivaron a aceptar. Así, Tessa entró en un mundo que era tan fascinante como intimidante, donde las reglas eran diferentes y la competencia era feroz. A medida que Tessa se adaptaba a la nueva vida, se enfrentó a una verdad devastadora. Marcos era un socio de su difunto padre, Jaime Montero, y sus acciones traicioneras habían llevado a la ruina financiera y a la deterioración de la salud de su padre. La revelación cayó sobre ella como un rayo, destrozando sus esperanzas de un futuro mejor. Las emociones se entrelazaban. La rabia contra Marcos por el dolor que había causado a su familia se entrelazaba con la empatía que sentía por su propia situación. La vida de Tessa había cambiado repentinamente, y se encontró en un torbellino de sentimientos contradictorios, sin saber cómo lidiar con la complejidad de la situación. Confrontar a Marcos fue un momento decisivo. El dolor y la traición que sentía eran palpables, y el shock de descubrir que el hombre que la había contratado tenía un pasado tan entrelazado con el suyo la dejó vulnerable. Sin embargo, en lugar de venganza, Tessa encontró un camino hacia la comprensión. Las palabras de Marcos, cargadas de arrepentimiento genuino, resonaron en su mente. Él estaba buscando redención a través de ella, y, de alguna manera, eso la tocó. Era como si la vida les diera una segunda oportunidad, una oportunidad para reescribir sus historias. A medida que pasaba el tiempo, Tessa y Marcos comenzaron a construir una relación de respeto mutuo, transformando el dolor del pasado en un nuevo propósito. Juntos, decidieron fundar Nuevo Legado, una organización dedicada a apoyar a personas talentosas y trabajadoras en situaciones de vulnerabilidad, como Tessa había vivido. Esta nueva misión no solo transformó la vida de Tessa, elevándola de mesera a directora de la fundación, sino que también permitió que Marcos encontrara un significado mayor en su vida, más allá de la búsqueda incesante de riqueza. La historia de Tessa es un poderoso recordatorio de que,
incluso en las circunstancias más difíciles, es posible encontrar esperanza y construir algo hermoso. A través de su historia, somos invitados a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, el perdón y la solidaridad. Y si, en lugar de rendirnos, decidimos luchar por un legado que beneficie a todos, esa es la pregunta que resuena a lo largo de su trayectoria. Tessa y Marcos nos muestran que nunca es tarde para comenzar de nuevo y que, a través de pequeños actos de bondad, podemos cambiar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de los demás a nuestro alrededor. Tessa sentía la presión aumentar a medida que se adaptaba a la nueva vida junto a Marcos. La responsabilidad de gestionar el nuevo legado era inmensa, y ella a menudo se preguntaba si realmente estaba a la altura del desafío. Con cada reunión en la que participaba, cada propuesta que presentaba, el miedo a fallar se volvía más palpable. La lucha interna era constante, deseaba sobresalir y hacer la diferencia, pero el peso de las expectativas y del pasado la hacía dudar. Además, la salud de su madre continuaba deteriorándose. Las visitas al médico se volvían cada vez más frecuentes, y la cuenta del tratamiento parecía crecer exponencialmente. Tessa se encontraba dividida entre dedicar su tiempo a la fundación y cuidar de su madre. Esa dicotomía la consumía. Cada vez que la dejaba en casa para ir al trabajo, un nudo se formaba en su estómago. La culpa la acompañaba como una sombra, susurrándole que no estaba haciendo lo suficiente. Era como si el destino estuviera probando su resiliencia. La presión aumentó aún más con la entrada de nuevos personajes en su vida. Clara, una colega de trabajo de Marcos, era una mujer fuerte y ambiciosa, pero su presencia traía una rivalidad inesperada. Clara no escondía su desprecio por Tessa y a menudo la desafiaba con comentarios sarcásticos sobre su falta de experiencia. Esa dinámica la dejaba insegura y, al mismo tiempo, la motivaba a probar su valía. Sabía que necesitaba sobresalir, pero la hostilidad de Clara la desestabilizaba. Cada interacción con la mujer era un recordatorio cruel de que el mundo de los negocios no era un lugar acogedor. Por otro lado, estaba Lucas, un joven artista que Tessa conoció en un evento de la fundación. Él era carismático y lleno de ideas, y pronto se hicieron amigos. Lucas la animaba a explorar su creatividad y a ver más allá de las limitaciones que ella misma se imponía. Sin embargo, había un conflicto subyacente entre ellos. Mientras Tessa luchaba con sus inseguridades y la realidad de su vida, Lucas parecía vivir en un mundo de libertad creativa, donde los sueños no eran solo posibles, sino esperados. Su amistad comenzó a convertirse en una montaña rusa de emociones, donde Tessa se sentía inspirada, pero también incapaz de igualarse. Una noche, después de un día particularmente agotador, Tessa decidió abrirse con Lucas sobre sus dificultades. Le habló de su madre, de la presión en el trabajo y de la rivalidad con Clara. Las palabras salieron como un torbellino, y al final, se sintió vulnerable y expuesta. Lucas la escuchó con atención, pero su respuesta la dejó confusa. Tessa, necesitas entender que la vida no es solo sobre sobrevivir. Es sobre permitirte sentir, permitirte soñar, dijo él con una mirada profunda. Esa frase quedó resonando en su mente, desafiando todo lo que ella creía sobre su propia existencia. En los días siguientes, Tessa comenzó a reflexionar sobre las palabras de Lucas. Se sentía perdida, pero también despertaba a una nueva posibilidad. ¿Y si se permitía soñar de nuevo? El deseo de convertirse en diseñadora de interiores aún estaba presente, pero se había ahogado bajo las responsabilidades y miedos. En un intento de rescatar un poco de su identidad, Tessa decidió inscribirse en un curso nocturno de diseño. Era un pequeño paso, pero un paso significativo. Sin embargo, la idea de equilibrar trabajo, cuidado de su madre y estudios la dejaba aprehensiva. La duda la rodeaba, pero una chispa de esperanza comenzaba a brillar. Sin embargo, la vida no estaba dispuesta a facilitar las cosas. Durante una reunión importante del nuevo legado, Clara lanzó un desafío inesperado. Durante la presentación de una nueva propuesta, Clara interrumpió a Tessa, cuestionando su capacidad para liderar la fundación e insinuando que no tenía suficiente experiencia para manejar proyectos de gran escala. El clima en la sala cambió instantáneamente. La tensión era palpable. Tessa sintió su rostro arder y la frustración dominándola. Lo que debería haber sido un momento de victoria rápidamente se transformó en una pesadilla. La reacción de Tessa fue inmediata. Se levantó, tratando de recuperar el control de la situación, pero su voz temblorosa traicionó su inseguridad. Las palabras que salieron de su boca no eran las que había ensayado. Yo puedo no tener la experiencia que tú tienes, Clara, pero soy apasionada por lo que hago y estoy dispuesta a aprender. No voy a dejar que me menosprecies, dijo, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. El silencio que siguió fue incómodo, pero también liberador. Aunque la propuesta de Tessa no había sido aceptada por completo,
ella se había defendido. Era un pequeño avance, pero un avance que la hacía sentirse viva. Sin embargo, la victoria fue breve. La rivalidad con Clara se intensificó, y las semanas siguientes estuvieron marcadas por un clima hostil en la fundación. Tessa se vio luchando contra los desafíos diarios de un ambiente de trabajo tóxico, y la presión comenzó a afectar su salud mental. Se sentía agotada y, a veces, pensaba en rendirse. Las noches sin dormir se volvieron frecuentes, y la preocupación por su madre la consumía aún más. La expectativa de éxito se estaba convirtiendo en una carga opresiva. Fue en este punto de crisis que Tessa decidió que necesitaba ayuda. Consultó a un terapeuta, algo que nunca pensó que necesitaría hacer. Las sesiones eran desafiantes y reveladoras. Comenzó a explorar sus emociones, a entender las raíces de su ansiedad y a confrontar las inseguridades que la acompañaban. El terapeuta la ayudó a ver que no estaba sola en su lucha y que era normal sentir miedo ante tantas adversidades. A través de esta nueva perspectiva, Tessa comenzó a comprender que el camino hacia el éxito no era lineal y que fracasos y desafíos eran partes esenciales de su viaje. Mientras tanto, la relación con Lucas se profundizó. Se convirtió en una fuente de apoyo e inspiración, animándola a explorar su creatividad y a conectarse con sus sueños. Juntos, comenzaron a trabajar en un proyecto de diseño para la Nuevo Legado, transformando un espacio vacío en un ambiente acogedor para los beneficiarios de la fundación. El proceso fue terapéutico para Tessa, permitiéndole expresar su pasión por el arte y el diseño. Sin embargo, su amistad también trajo a la superficie un nuevo desafío, el miedo a abrirse emocionalmente. Tessa temía que, al permitirse sentir más, podría terminar lastimándose nuevamente. El viaje de Tessa estaba lejos de ser fácil. Enfrentaba desafíos diarios, tanto en su vida personal como profesional. Las presiones externas e internas la ponían a prueba en cada momento, pero con cada obstáculo, se volvía más fuerte. La lucha por la supervivencia se estaba transformando lentamente en una búsqueda de autoconocimiento y empoderamiento. Y, aunque el camino aún estaba lleno de incertidumbres, Tessa comenzó a darse cuenta de que la verdadera victoria no estaba solo en alcanzar sus objetivos, sino en aprender a navegar por las dificultades de la vida con valentía y autenticidad. Tessa estaba en un momento crítico de su vida. El curso de diseño nocturno la había reanimado, pero la presión en el trabajo seguía aumentando. Clara, decidida a derribarla, comenzó a articular una serie de proyectos que ponían a Tessa en una posición vulnerable. En una de las reuniones, Clara presentó una propuesta que sabía que Tessa había trabajado durante semanas, sin darle crédito a su esfuerzo. El sentimiento de traición la golpeó como un puñetazo en el estómago, y Tessa se encontró luchando por mantener la compostura mientras el ambiente a su alrededor se volvía cada vez más hostil. Mientras tanto, la salud de su madre se deterioraba rápidamente. Tras una visita al hospital, Tessa recibió la noticia de que su madre necesitaba un tratamiento más agresivo, y la cuenta médica estaba a punto de volverse insostenible. El peso de esta responsabilidad la agotaba. Cada vez que salía para trabajar, la culpa la perseguía. Además, la necesidad de dividir su tiempo entre el trabajo, el curso y los cuidados de su madre se estaba convirtiendo en una tarea sobrehumana. El estrés comenzó a manifestarse físicamente. Tessa tenía dificultad para dormir y a menudo se sentía cansada, como si estuviera cargando una carga que la dejaba paralizada. Lucas, por otro lado, estaba pasando por sus propios desafíos. Su carrera como artista estaba en un punto de inflexión, y necesitaba concentrarse en una exposición importante que podría catapultarlo al éxito. Su amistad comenzó a ser puesta a prueba por esta nueva dinámica, y Tessa se dio cuenta de que, mientras él se dedicaba a sus sueños, ella se sentía cada vez más atrapada en su propia realidad. La inseguridad que sentía sobre su propia vida comenzó a crear una distancia entre ambos, y las conversaciones que antes estaban llenas de apoyo e inspiración ahora estaban repletas de silencios incómodos. La tensión se intensificó cuando, en una ocasión, Lucas le preguntó a Tessa si realmente creía que podría destacarse en la fundación. La pregunta la tomó por sorpresa, y ella se quedó en silencio, incapaz de encontrar la respuesta. Lo que debería haber sido un momento de aliento se convirtió en un espacio de duda, y Tessa comenzó a cuestionarse si estaba desperdiciando sus energías en una causa que no la valoraba. Esta introspección la llevó a un punto de ruptura. Se sintió como si se estuviera ahogando en sus propias inseguridades, luchando por encontrar un propósito en medio del caos. La rivalidad con Clara alcanzó un nuevo pico cuando, en una reunión de equipo, Clara lanzó una propuesta que apuntaba directamente a una de las ideas que Tessa había compartido anteriormente. Clara la desafió abiertamente, insinuando que Tessa no tenía lo que se necesitaba para liderar proyectos. La humillación fue devastadora, y Tessa sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Esta dinámica, que antes era una fuente de motivación,
ahora se transformaba en un campo de batalla donde Clara parecía siempre un paso adelante. Con cada nueva afrenta, Tessa luchaba contra el deseo de retirarse y rendirse. La idea de fracasar públicamente la aterrorizaba. Las noches sin dormir se convirtieron en un patrón, y el estrés acumulado comenzó a afectar su salud física. A menudo se encontraba con dolores de cabeza y una sensación de náusea que la acompañaba durante el día. Lo que debería haber sido una experiencia de aprendizaje y crecimiento ahora se convertía en una pesadilla que la consumía. En medio de esta tormenta emocional, Tessa decidió que necesitaba reponerse. Durante una de las sesiones de terapia, compartió sus frustraciones e inseguridades. El terapeuta la desafió a reevaluar su percepción de éxito y a entender que la verdadera fuerza no residía solo en vencer los desafíos externos, sino también en enfrentar los internos. Esta conversación la llevó a un momento de profunda reflexión, y comenzó a darse cuenta de que, a pesar de la presión que sentía, aún había una chispa de pasión dentro de ella que necesitaba ser reavivada. Decidida a no dejar que Clara triunfara, Tessa decidió que era hora de actuar. En lugar de esconderse, comenzó a desarrollar una nueva propuesta para la fundación que incorporaba sus ideas y experiencias. La propuesta no solo tenía el potencial de impactar a la comunidad, sino que también representaba un símbolo de su resiliencia. Con la ayuda de Lucas, quien se ofreció a colaborar, Tessa comenzó a trabajar en un proyecto que buscaba transformar un espacio en un centro comunitario acogedor e inspirador. La colaboración devolvió la energía creativa que había perdido, y, poco a poco, la confianza comenzó a resurgir. Sin embargo, el clima en la fundación seguía tenso. Clara no estaba dispuesta a dejar a Tessa en paz y comenzó a articular una campaña para desacreditar sus ideas. El miedo al rechazo y a la humillación se instaló nuevamente en Tessa, pero, esta vez, estaba más preparada. La inseguridad no desapareció, pero la reconoció como parte de su viaje. Con el apoyo de Lucas, Tessa se lanzó de lleno en el proyecto, determinada a utilizarlo como una plataforma para mostrar sus habilidades y su pasión. La relación con Lucas, sin embargo, se estaba volviendo cada vez más compleja. Mientras Tessa luchaba por equilibrar sus emociones, Lucas parecía estar cada vez más distante. Estaba tan enfocado en su propia carrera que no se daba cuenta de cuánto se esforzaba Tessa por mantenerse a flote. Su amistad comenzó a ser puesta a prueba, y Tessa se encontró cuestionándose si podría contar con él de la misma manera que antes. Las conversaciones entre ellos se volvieron superficiales, y Tessa comenzó a sentirse aislada, como si estuviera luchando sola en una batalla que debería ser compartida. El punto de inflexión llegó en un momento inesperado. Durante una visita al hospital para ver a su madre, Tessa se encontró con una antigua amiga de la infancia, Sofía, quien se había convertido en una profesional respetada en el área de la salud. Hablaron sobre los desafíos que cada una enfrentaba, y Sofía compartió su propia historia de superación ante las adversidades. Esa conversación encendió una nueva llama en Tessa, y se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. La resiliencia de Sofía la inspiró a no rendirse, a seguir luchando por sus pasiones y por su madre, incluso cuando todo parecía perdido. Tessa decidió que era hora de cambiar su enfoque. En lugar de dejarse abatir por las provocaciones de Clara, decidió concentrarse en sí misma y en sus metas. Con la ayuda de Sofía, que ofreció consejos prácticos sobre cómo manejar la presión y la culpa, Tessa comenzó a levantarse. Se comprometió a priorizar su bienestar emocional y a alejarse de la toxicidad que Clara representaba. Esta nueva perspectiva no solo la ayudó a enfrentar los desafíos en la fundación, sino también a fortalecer su relación con Lucas. Con el tiempo, Tessa logró presentar su propuesta para la fundación. Clara, en ese momento, estaba tan concentrada en sus propios juegos de poder que no se dio cuenta de la creciente determinación de Tessa. En la presentación, Tessa se sintió más segura que nunca, y al mirar al público, vio no solo colegas, sino también la posibilidad de un futuro en el que sus ideas podrían realmente hacer la diferencia. Esta presentación no solo representó un punto de inflexión en su carrera, sino que también simbolizaba su lucha interna y su crecimiento personal. Sin embargo, el camino hacia la aceptación y el éxito todavía estaba lleno de obstáculos. La rivalidad con Clara no desapareció y, después de la presentación, Tessa recibió innumerables críticas. Pero, en lugar de dejarse abatir, decidió usar esas críticas como combustible para su determinación. Lo que antes era un ambiente hostil comenzó a cambiar lentamente, y Tessa se dio cuenta de que, al mantenerse fiel a sí misma, estaba creando un espacio para que otros también se sintieran cómodos al expresarse. La jornada de Tessa estaba lejos de ser un cuento de hadas. Enfrentó dificultades, inseguridades y desafíos emocionales que moldearon no solo su carrera, sino también su identidad. La personaje que antes se sentía perdida y sin dirección ahora se estaba convirtiendo en una mujer decidida, lista para enfrentar los desafíos de la vida con autenticidad y valentía.
La relación con Lucas también comenzó a restablecerse, a medida que ambos aprendían a comunicar sus necesidades y a apoyarse mutuamente en sus respectivas jornadas. Ahora, Tessa estaba en el umbral de una nueva fase en su vida. Había enfrentado no solo los desafíos externos, sino también las batallas internas que la mantenían cautiva. El futuro aún era incierto, pero, armada con la experiencia y el apoyo de nuevos amigos como Sofía y la renovada amistad con Lucas, Tessa estaba lista para abrazar las oportunidades que vendrían. La lucha por la aceptación y el éxito personal y profesional apenas comenzaba, pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en control de su propio destino. Esa mañana, mientras Tessa se preparaba para otro día desafiante en la fundación, un mensaje inesperado llegó a su celular. Era una notificación del hospital. Su madre había sido internada de nuevo. El corazón de Tessa se disparó, y un frío en el estómago la envolvió. Respiró hondo, tratando de mantener la calma, pero la sensación de impotencia se apoderó de su ser. La salud de su madre era una preocupación constante, pero esta internación parecía un aviso, una urgencia que no podía ser ignorada. Al llegar al hospital, Tessa encontró a su madre en una cama, pálida y frágil, conectada a una serie de aparatos. El médico la recibió en un rincón de la sala y le explicó la gravedad de la situación. El tratamiento necesitaba intensificarse, y la posibilidad de complicaciones era real. Tessa sintió como si el mundo se hubiera derrumbado sobre sus hombros. La lucha por su carrera, las rivalidades en el trabajo, todo parecía pequeño ante la fragilidad de la vida de su madre. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba procesar la avalancha de emociones que la atravesaba. La visita al hospital fue un parteaguas. Allí, ante la cruel realidad de la vida y la muerte, Tessa se dio cuenta de que se había perdido en una batalla que no valía la pena. Las intrigas de Clara y las inseguridades respecto a su futuro profesional ahora parecían triviales. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Qué importaba al final? Estas preguntas resonaban en su mente, mientras su madre sostenía su mano, una expresión de amor y apoyo reflejada en su mirada cansada. Esa noche, Tessa no pudo dormir. En cambio, se sentó al borde de la cama de su madre y reflexionó sobre todo lo que había vivido hasta ese momento. Recordó su pasión por el diseño, la alegría que sentía al crear, y cómo se había dejado consumir por la presión y las expectativas de los demás. La imagen de Clara, con su sonrisa arrogante y sus provocaciones, parecía un eco distante. Tessa decidió que necesitaba cambiar su perspectiva. A la mañana siguiente, después de pasar la noche en vela, Tessa despertó decidida. Ella no solo necesitaba luchar por su madre, sino también por sí misma. Al regresar a la fundación, Tessa decidió que no se dejaría intimidar más por Clara. No era solo una empleada, era una creadora, una mujer con sueños y objetivos que merecían ser respetados. La idea de esconderse o someterse a la rivalidad se volvía insostenible. Tessa estaba lista para afirmarse. Con esta nueva determinación, Tessa comenzó a trabajar en su propuesta con una nueva perspectiva. No quería solo impresionar a los superiores o derribar a Clara, quería crear algo significativo, algo que realmente hiciera la diferencia en la comunidad. La colaboración con Lucas también adquirió una nueva dimensión. Él se dio cuenta de que la energía de Tessa había cambiado. Ella parecía más enfocada, más audaz. Se sintió inspirado a apoyar su visión, y juntos comenzaron a moldear un proyecto que reflejaba no solo sus habilidades, sino también sus esperanzas y sueños. Sin embargo, las reacciones de Clara fueron inesperadas. Al darse cuenta del cambio en el comportamiento de Tessa, Clara intensificó sus intentos de desestabilizarla. Comenzó a esparcir rumores, insinuando que Tessa no estaba capacitada para liderar el proyecto. Pero, en lugar de desanimarse, Tessa sintió que su determinación crecía aún más. Usó las críticas de Clara como combustible, una prueba de que estaba en el camino correcto. Con cada ataque, se volvía más fuerte. El punto culminante de esta nueva fase ocurrió durante una reunión crucial en la que Tessa presentaría su propuesta. La sala estaba llena, y Clara, en un intento de desmerecer a Tessa, se aseguró de intervenir y cuestionar sus ideas. Pero, en lugar de permitir que la inseguridad volviera a dominarla, Tessa respiró hondo y recordó la fuerza que había encontrado en la fragilidad de su madre. Cuando llegó su turno de hablar, Tessa se levantó con la cabeza en alto. Miró al público, vio no solo a sus colegas, sino también a la comunidad que podría beneficiarse de su trabajo. Las palabras comenzaron a fluir, y compartió no solo sus ideas, sino también la pasión que la motivaba. La conexión emocional que Tessa estableció con su público fue palpable. Las inseguridades que antes la consumían fueron reemplazadas por un sentido de propósito. Al final de la presentación, el silencio en la sala era ensordecedor. Tessa sintió la energía vibrante a su alrededor. La gente estaba escuchando, realmente escuchando.
La expresión de Clara era de sorpresa y desagrado, pero a Tessa no le importaba. Lo que importaba era la sensación de que se había encontrado nuevamente, que había reclamado su espacio y sus convicciones. Después de la presentación, un nuevo mundo de posibilidades se abrió para Tessa. Las críticas de Clara ya no eran una amenaza, sino un desafío que estaba dispuesta a enfrentar. La relación con Lucas también se fortaleció, a medida que ambos aprendieron a apoyarse mutuamente. Estaban juntos en esta travesía, y Tessa se dio cuenta de que no necesitaba enfrentar sus desafíos sola. Sin embargo, la lucha estaba lejos de terminar. Tessa sabía que Clara no se rendiría fácilmente, y que el camino por delante aún estaría lleno de obstáculos. Pero ahora, armada con la fuerza que había encontrado en sí misma, Tessa estaba lista para abrazar cada desafío. La travesía no era solo sobre vencer una rivalidad, se trataba de afirmarse, de encontrar su lugar en el mundo y luchar por lo que realmente importa. Y, sobre todo, se trataba de honrar a su madre, que siempre la alentó a seguir sus sueños, incluso ante las adversidades. La vida de Tessa estaba en un punto de inflexión. Ya no estaba atrapada en una lucha sin sentido, se estaba moviendo hacia un futuro que prometía no solo crecimiento personal, sino también la realización de su potencial como diseñadora y como mujer. Y, al mirar hacia el horizonte, vio no solo desafíos, sino también oportunidades brillantes, esperando ser exploradas. El clima en la fundación estaba tenso. Las semanas que siguieron a la presentación de Tessa estuvieron llenas de desafíos e incertidumbres. Clara, al darse cuenta de que su rival se había fortalecido, intensificó sus ataques. Se unió a algunos colegas influyentes, creando un ambiente hostil para Tessa. Las insinuaciones se volvieron más frecuentes, y los rumores se esparcían como fuego en paja seca. Tessa, por su parte, sentía el peso de esta presión, pero en lugar de dejarse abatir, utilizó esta adversidad como combustible para su determinación. En un momento de reflexión, Tessa recordó a su madre, que siempre la había alentado a luchar por lo que creía. La fragilidad de su salud, ahora una constante en su vida, la hacía valorar aún más cada oportunidad, cada momento de claridad. Sabía que la lucha no era solo por su carrera, sino por honrar el legado de fuerza que su madre le había dejado. Con la ayuda de Lucas, que se había convertido en un aliado crucial en su camino, Tessa comenzó a reunir un equipo de colegas que creían en su proyecto. Personas que, al igual que ella, querían crear algo que realmente marcara la diferencia. Se formó la unión, y la energía en el ambiente comenzó a cambiar. Las discusiones se volvieron más animadas, las ideas más audaces, y Tessa se dio cuenta de que no estaba sola. Sin embargo, Clara no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Convocó una reunión con todos los directores de la fundación para discutir el proyecto de Tessa, tratando de desmerecer sus ideas y poner en duda sus capacidades. Tessa sabía que esta sería su oportunidad de afirmarse de una vez por todas, pero la ansiedad la consumía. La presión estaba aumentando, y las voces internas que dudaban de su capacidad comenzaron a manifestarse. La noche anterior a la reunión, Tessa se sentó sola en su habitación, rodeada de bocetos y notas. Necesitaba encontrar una manera de silenciar esos pensamientos autocríticos. En un momento de introspección, recordó un mantra que su madre solía decir: «Cree en ti misma, hija. Nadie puede quitarte eso». Estas palabras resonaron en su mente, y la ayudaron a levantarse. Ella no estaba luchando solo por su carrera, estaba luchando por todas las mujeres que alguna vez se habían sentido impotentes, por todas las voces que necesitaban ser escuchadas. En la mañana de la reunión, Tessa se preparó meticulosamente. Eligió un vestido que la hiciera sentir poderosa y segura. Al mirarse en el espejo, vio no solo a una mujer nerviosa, sino a una guerrera lista para enfrentar la batalla. La respiración estaba controlada, y su corazón, aunque acelerado, latía con determinación. Sabía que no podía dejar que el miedo la dominara. Al llegar a la sala de reuniones, Tessa encontró a Lucas esperándola. Él la saludó con una sonrisa alentadora, y ese pequeño gesto hizo toda la diferencia. Alrededor de la mesa, otros colegas también estaban presentes, listos para apoyar a Tessa y su visión. La energía en la sala era palpable, y sintió que estaba rodeada por una red de apoyo. La presencia de sus amigos la tranquilizó, y su confianza comenzó a crecer. La reunión comenzó, y Clara tomó la palabra, tratando de desestabilizar a Tessa desde el principio. Usó su tono sarcástico, haciendo preguntas insinuantes que buscaban desmerecer el trabajo de Tessa. Pero, en lugar de dejarse intimidar, Tessa respiró profundo y recordó a su madre, su fuerza, y todo lo que había logrado hasta ese momento. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó, con la cabeza en alto y la voz firme. La presentación comenzó con seguridad, y Tessa no solo expuso sus datos e ideas, sino que también destacó la importancia del proyecto para la comunidad.
Contó historias de personas que serían impactadas, y sus palabras resonaban con emoción. La mirada atenta de sus colegas y aliados la animaba a continuar. Clara, por otro lado, parecía cada vez más frustrada, tratando de interrumpir, pero Tessa no se dejó abatir. Sin embargo, un elemento sorpresa surgió cuando uno de los directores, que hasta entonces se había mostrado neutral, levantó la mano y hizo una pregunta. Quería saber cómo podría ser sostenido el proyecto a largo plazo. Tessa, sabiendo que esa era una preocupación válida, respondió con claridad y convicción, ofreciendo soluciones prácticas y viables. Aquella pregunta, que podría haber sido un desafío, se convirtió en una oportunidad para mostrar su capacidad de liderazgo y visión. A medida que la presentación avanzaba, la confianza de Tessa crecía. Estaba en control, y el apoyo de Lucas y de los otros colegas se hacía cada vez más evidente. Clara, dándose cuenta de que estaba perdiendo terreno, intentó un último ataque, pero Tessa estaba preparada. Con una respuesta bien articulada, no solo neutralizó la crítica, sino que también transformó la conversación en una discusión productiva sobre el futuro del proyecto. El clima en la sala cambió. Lo que antes era una batalla de egos se transformó en un diálogo abierto y respetuoso. La tensión que flotaba en el aire comenzó a disiparse a medida que los directores hacían preguntas y mostraban interés en las propuestas de Tessa. La unión que había cultivado con sus colegas estaba dando frutos. Al final de la reunión, un clima de optimismo se apoderó de la sala. Tessa salió de la reunión con un sentimiento de realización que nunca había experimentado antes. Había enfrentado sus miedos y dudas, y no solo se había afirmado como profesional, sino también como mujer. El apoyo de Lucas y del equipo había sido fundamental, y lo que era una rivalidad ahora se había transformado en una oportunidad de crecimiento colectivo. En los días que siguieron, la fundación comenzó a movilizarse en torno al proyecto de Tessa. Clara, aunque aún presente, parecía haber perdido fuerza. Las voces de apoyo que rodeaban a Tessa se convirtieron en un escudo contra los ataques de la rival. Finalmente, se sentía libre para crear, innovar y hacer la diferencia. Pero el viaje de Tessa aún no había terminado. Lo que había comenzado como una lucha interna contra la inseguridad y la rivalidad ahora se transformaba en una lucha mayor por inclusión, diversidad y justicia social en su comunidad. Y mientras Tessa se preparaba para el próximo paso, sabía que llevaba la fuerza de su madre en su corazón y la unión de sus amigos a su lado. Era hora de abrazar el futuro y todo lo que prometía. El día del gran evento había llegado. Tessa estaba a punto de presentar su proyecto ante un grupo de inversionistas y líderes comunitarios, una oportunidad que podría catapultar su idea a un nuevo nivel. Sin embargo, la sombra de Clara aún se cernía sobre ella. En los días previos a la presentación, Clara había intensificado sus tácticas, esparciendo rumores y tratando de socavar la confianza de Tessa entre los inversionistas. Cuando Tessa entró a la sala de conferencias, su corazón latía descontrolado. La sala estaba llena de rostros conocidos, pero también de extraños que observaban atentamente. Al lado de ella, Lucas estaba listo para apoyarla, pero Tessa sentía que el peso de la expectativa era casi insoportable. Era el momento en que necesitaba demostrar no solo el valor de su proyecto, sino también la fuerza que había adquirido a lo largo de su viaje. La presentación comenzó y, a medida que Tessa hablaba, sentía la energía de la sala. Expuso sus datos, sus historias y la visión que la motivaba a seguir adelante. Pero cuando llegó el turno de Clara, la rival no dudó en atacar. Con una sonrisa confiada, Clara hizo una serie de preguntas que intentaban desacreditar no solo el proyecto, sino también la capacidad de Tessa como líder. ¿Cómo puedes garantizar que esto funcione? ¿Qué te hace capaz de liderar una iniciativa tan ambiciosa? Clara cuestionó, con un tono que sonaba más como un desafío que como una duda genuina. Tessa sintió la presión aumentar. Las palabras de Clara eran como cuchillos, cortando su confianza. Pero en lugar de dejarse abatir, recordó lo que había aprendido: no estaba sola. Tenía un equipo, tenía a Lucas, y, sobre todo, tenía la fuerza de su madre dentro de sí. Respiró profundo, sintió la presencia de sus aliados a su alrededor y decidió responder. En realidad, lo que me hace capaz es mi pasión por esta causa y la experiencia que he reunido a lo largo de mi camino. No estoy sola en esta batalla. Tenemos un equipo increíble que cree en el impacto que podemos causar. Y juntos, estamos preparados para enfrentar cualquier desafío que se presente. La sala quedó en silencio. Tessa se dio cuenta de que había tomado las riendas de la situación. Clara intentaba desestabilizarla, pero ahora era Tessa quien estaba en control. Continuó su presentación, cada palabra más firme, cada argumento más convincente, y comenzó a notar que la energía de la sala había cambiado. Cuando uno de los directores hizo una pregunta sobre la sostenibilidad del proyecto, Tessa vio allí una oportunidad.
Con claridad, articuló un plan de acción que no solo abordaba las preocupaciones planteadas, sino que también mostraba su visión a largo plazo. No se trata solo de un proyecto aislado. Estamos creando una red de apoyo continuo para la comunidad. Cada paso que damos es una construcción para un futuro más sostenible. Clara, dándose cuenta de que estaba perdiendo la batalla, intentó un último ataque. ¿Pero tienes experiencia en implementar algo así? ¿Y si esto falla? ¿Qué harás entonces? Su mirada desafiante buscaba desestabilizarla una vez más. Pero Tessa, ahora inquebrantable, miró directamente a los ojos de Clara. Si falla, aprenderé. Si hay algo que mi camino me ha enseñado, es que el fracaso no es el fin, sino una oportunidad para comenzar de nuevo. Cada error es una lección, y estoy aquí para aprender y crecer. Y haré esto junto a mi equipo. Somos más fuertes juntos. La sala estalló en murmullos. La confianza de Tessa no solo la salvó en ese momento, sino que también inspiró a quienes la rodeaban. Ella no solo defendía su proyecto, sino que también simbolizaba la lucha de tantas otras mujeres que habían enfrentado desafíos similares. El clima en la sala cambió por completo. Clara, que hasta entonces había llevado la batuta de la conversación, ahora parecía perdida. Los directores comenzaron a hacer preguntas constructivas, y la atmósfera se transformó en un diálogo colaborativo. La defensa de Tessa no solo había neutralizado las críticas, sino que también había creado un espacio para la innovación y la discusión. Cuando la presentación llegó a su fin, Tessa sintió un alivio que era casi palpable. Los aplausos resonaron en la sala, y vio a Luca sonriendo para ella, su apoyo inquebrantable. La mirada de Clara, por otro lado, era de frustración y sorpresa. Lo que Tessa no había percibido era que, además de enfrentar a su rival, había roto barreras no solo para sí misma, sino para todas las mujeres que estaban allí, escuchando y observando. La decisión de Tessa de mantenerse firme en su verdad y en su visión no solo había transformado la reunión, sino también la percepción que todos tenían de ella. Esa presentación no fue solo una defensa de un proyecto, fue un acto de resistencia, un símbolo de empoderamiento que reverberó mucho más allá de esa sala de conferencias. En los días que siguieron, el proyecto de Tessa ganó fuerza. Los inversionistas estaban interesados, y los colegas la apoyaban de manera más activa. Clara aún estaba presente, pero su influencia había disminuido considerablemente. Tessa había aprendido que la verdadera fuerza no está solo en ganar batallas, sino en construir alianzas e inspirar a otros a unirse a la causa. El impacto emocional de la presentación fue profundo para Tessa. No solo se reencontró con su propia fuerza, sino que también se convirtió en una fuente de inspiración para quienes la rodeaban. La lucha que comenzó como una rivalidad personal ahora se había transformado en algo mucho mayor, un movimiento por la inclusión y el empoderamiento dentro de la fundación y, por extensión, en la comunidad. El clima en la fundación, una vez tenso y hostil, comenzaba a transformarse en un espacio de colaboración e innovación. Tessa sabía que su camino aún no había terminado, pero ahora estaba lista para enfrentar cualquier desafío que surgiera, fortalecida por las lecciones aprendidas y por la red de apoyo que había construido. La lucha por la justicia y la igualdad apenas comenzaba, y Tessa estaba más que preparada para liderar ese cambio. Tras la presentación, la sala de conferencias estaba en un alboroto. Los inversionistas, antes escépticos, ahora estaban discutiendo entusiastamente el proyecto de Tessa, haciendo preguntas, intercambiando ideas y expresando interés en involucrarse. Tessa, aún sintiendo la adrenalina de la situación, se dio cuenta de que había conquistado no solo su atención, sino también su respeto. Lo que comenzó como una pesadilla se transformó en una oportunidad de oro. Luca se acercó a ella, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Fuiste increíble, Tessa. La manera en que lidiaste con Clara fue inspirador. La abrazó, y Tessa sintió el peso que había llevado en los últimos días disiparse. Era una sensación de alivio y liberación. La rivalidad que la había atormentado ahora parecía lejana, como una sombra del pasado. Mientras las conversaciones se desarrollaban a su alrededor, Tessa comenzó a notar el impacto que su presentación había causado. No se trataba solo del proyecto, se había convertido en un símbolo de resiliencia y empoderamiento. Las mujeres que estaban en la sala, algunas de ellas jóvenes emprendedoras, la miraban con admiración. Tessa sintió una ola de emoción. Lo que antes era una lucha personal ahora se convertía en una lucha colectiva por reconocimiento e igualdad. En los días siguientes, la vida de Tessa tomó un rumbo inesperado. El proyecto comenzó a ganar destaque en los medios locales, y las redes sociales se llenaron de apoyo. Mensajes de aliento y agradecimiento comenzaron a llegar de personas que se sentían inspiradas por su valentía. Tessa se dio cuenta de que su acción en la presentación no solo la había elevado,
sino que también había creado un movimiento de solidaridad y empoderamiento entre otras mujeres. Por otro lado, Clara, ahora aislada, enfrentaba las consecuencias de sus acciones. El intento de desestabilizar a Tessa había fallado, y lo que le quedaba era una reputación manchada. Tessa no sentía enojo por Clara, sino compasión. Ella había sido una adversaria feroz, pero también una mujer que luchaba sus propias batallas. Tessa decidió que, en lugar de alimentar el ciclo de rivalidad, podía extender la mano. Un gesto de apoyo, aunque pequeño, podría ser un puente hacia un nuevo entendimiento. Sentada en su oficina, Tessa reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable ahora era una parte fundamental de su viaje. Ella entendió que cada desafío la había moldeado y que cada fracaso había sido una lección disfrazada. El camino no siempre sería fácil, pero ella estaba lista para enfrentarlo. Las palabras que había usado en la presentación resonaban en su mente: si fallo, aprenderé. Tessa estaba decidida a abrazar esta filosofía, no solo para sí misma, sino para todos aquellos que la rodeaban. Con el apoyo de su equipo, Tessa comenzó a implementar las ideas que había presentado. La fundación, que antes estaba en un estado de incertidumbre, ahora florecía. Nuevos proyectos fueron lanzados, se formaron asociaciones y la comunidad comenzó a ver los frutos de su trabajo. Tessa no solo estaba cambiando su vida, estaba cambiando vidas a su alrededor. Las historias de éxito comenzaron a surgir, y cada una de ellas era una prueba de que la inclusión y la diversidad eran fundamentales para el progreso. La relación entre Tessa y Lucas también se profundizó. Se convirtieron no solo en socios de trabajo, sino en amigos íntimos. Juntos, celebraron las pequeñas victorias y enfrentaron los desafíos con una nueva perspectiva. Lucas, que siempre había sido su apoyo, ahora se convertía en un co-creador de su visión. Su conexión se convertía en un ejemplo de lo que significaba trabajar en equipo, de cómo la solidaridad podía transformar la vida de todos. Las consecuencias de la presentación de Tessa no fueron solo profesionales, hubo un impacto emocional profundo. Ella comenzó a participar en eventos comunitarios, compartiendo su historia y animando a otras mujeres a perseguir sus sueños. En una de esas ocasiones, una joven se acercó a ella y dijo: «Me hiciste creer que yo también puedo hacer la diferencia». Aquella frase tocó profundamente a Tessa. Era un recordatorio de que sus acciones resonaban más allá de ella misma. Sin embargo, el camino de Tessa no fue exento de desafíos. Clara aún estaba presente, pero ahora la rivalidad tenía un nuevo tono. Tessa se dio cuenta de que Clara había comenzado a cambiar su postura también. La rivalidad, que antes era alimentada por la competencia, comenzó a transformarse en una relación más madura. Había espacio para el diálogo y, quién sabe, algún día, hasta para una colaboración. Lo que Tessa no sabía era que este cambio se convertiría en un punto crucial para ambas. En un momento de introspección, Tessa se sentó en su lugar favorito, un parque cercano a su casa. El sol comenzaba a ponerse, y los colores vibrantes del cielo reflejaban su estado de ánimo. Ella recordó a su madre, que siempre la había animado a luchar por sus sueños. Tessa sintió una ola de gratitud por todas las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. Lo que antes era una lucha interna ahora se había transformado en una misión mayor: promover la inclusión y el empoderamiento de otras mujeres. Se dio cuenta de que el éxito no era solo sobre logros personales, sino sobre el impacto que podría tener en la vida de los demás. Tessa decidió que, independientemente de los desafíos que aún pudieran surgir, continuaría luchando por un mundo más justo e igualitario. El fracaso, cuando fuera inevitable, sería solo una oportunidad más para aprender y crecer. El camino de Tessa estaba lejos de terminar, de hecho, apenas comenzaba. Con un nuevo sentido de propósito, se levantó y caminó hacia el futuro, lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. La lucha por la justicia y la igualdad ahora era parte de su esencia. Tessa había encontrado su voz y su fuerza, y estaba decidida a usarlas para hacer la diferencia. La conexión emocional que Tessa había creado con aquellos a su alrededor era palpable. La lucha que ella llevó a cabo no fue solo por su proyecto, sino por todas las mujeres que, como ella, buscaban un espacio en un mundo que a menudo la subestimaba. La transformación que ocurrió en aquella sala de conferencias reverberó por toda la comunidad, y Tessa se convirtió en un faro de esperanza. Ella se dio cuenta de que, al levantarse contra la adversidad, también había levantado a otras personas. Tessa conocía el poder que tenía ahora, el poder de inspirar, de unir y de crear un futuro más inclusivo y diverso. Y así, con un corazón lleno de esperanza y determinación, estaba lista para continuar su viaje, sabiendo que cada paso adelante era un paso hacia un mundo mejor. Tessa observaba el horizonte del parque, reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo.
El sol se despedía, lanzando sus últimos rayos dorados, y con cada haz, ella sentía la energía renovada en su interior. Las conversaciones y el apoyo que había recibido desde su presentación en la sala de conferencias aún resonaban en su mente. Tessa se había convertido en una voz para muchas, y la responsabilidad que eso traía la hacía sentirse empoderada. El camino de Tessa no había sido fácil. Desde el principio, se enfrentó a desafíos que parecían insuperables, pero cada uno de ellos la moldeó, la enseñó y la preparó para lo que estaba por venir. Ahora, al mirar hacia atrás, se daba cuenta de que cada obstáculo había sido una oportunidad disfrazada, una chance de crecimiento y aprendizaje. Lo que antes era una carga se había convertido en una fuente de fuerza. Con la fundación en plena expansión, Tessa tenía la sensación de que apenas estaba comenzando. Las asociaciones formadas y las historias de éxito que surgían a su alrededor eran testigos del impacto que la inclusión y la diversidad podían tener. El empoderamiento de otras mujeres se había convertido en su misión, y la determinación de Tessa por hacer la diferencia era palpable. Sabía que, mientras continuara luchando, no solo estaría cambiando su propia vida, sino también la vida de muchas otras. A su lado, Luca se convirtió en un apoyo inquebrantable. Su amistad se había profundizado, y juntos compartían no solo las victorias, sino también los desafíos. El equipo que se había formado a su alrededor era un reflejo de la creencia de Tessa en un trabajo colaborativo y en un ambiente donde todos eran valorados. Esa unión era un testimonio de lo que podían lograr juntos. Mientras pensaba en la transformación que había ocurrido en su relación con Clara, Tessa se dio cuenta de que incluso las rivalidades más intensas podían convertirse en algo positivo. El cambio de actitud de Clara era un signo de que las personas podían aprender y crecer, y Tessa estaba dispuesta a ser parte de ese proceso. Lo que antes era competencia ahora se había convertido en una oportunidad para que ambas se apoyaran mutuamente, y eso era un logro en sí mismo. La vida de Tessa se estaba dibujando de una manera que nunca había imaginado. Había encontrado su voz y su fuerza, y eso la preparaba para nuevos desafíos. Su viaje no era solo sobre éxito personal, era sobre crear un legado, sobre inspirar cambios y sobre fortalecer una comunidad. Estaba decidida a continuar su misión de empoderamiento, no solo para sí misma, sino para todas las mujeres que la seguían. Mirando hacia el futuro, Tessa soñaba con un mundo donde todas las voces fueran escuchadas y respetadas. Creía que, juntas, las mujeres podían crear un impacto significativo y duradero. La idea de que cada paso que diera podría abrir camino para otras la llenaba de esperanza y entusiasmo. Tessa sabía que aún habría desafíos por delante, pero ahora se sentía preparada para enfrentarlos con valentía y determinación. Mientras el cielo se convertía en un manto estrellado, Tessa se hizo una promesa a sí misma: continuaría actuando con integridad, luchando por las causas en las que creía e inspirando a otras a hacer lo mismo. Cada pequeño acto de bondad, cada gesto de apoyo, podía crear olas de cambio. Y, con esta creencia, se levantó, lista para seguir adelante. Tessa estaba decidida a dejar una huella positiva en el mundo, y sabía que su viaje no terminaría allí. Con un corazón lleno de gratitud y un espíritu indomable, caminó hacia un futuro lleno de posibilidades. Lo que antes parecía un sueño distante ahora se había convertido en una realidad palpable, y Tessa estaba lista para abrazar cada momento de esta nueva fase. El mensaje que Tessa deseaba transmitir era claro: el poder de una persona puede transformar vidas, y la lucha por la justicia y la igualdad es un viaje que vale la pena. Su historia no era solo sobre ella, era un llamado a la acción, un recordatorio de que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Y, al final, cuando miramos nuestras propias batallas, encontramos la fuerza para levantarnos y continuar. El viaje de Tessa era una celebración de la resiliencia, la solidaridad y la capacidad humana de reinventarse. Con una sonrisa en el rostro y una determinación renovada, estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, al hacerlo, no solo estaba cambiando su propia vida, sino también inspirando a otros a hacer lo mismo. Así, la historia de Tessa nos enseña que, independientemente de los desafíos que enfrentamos, tenemos el poder de levantarnos, de luchar y de transformar el mundo a nuestro alrededor. Al final, lo que realmente importa no son las victorias individuales, sino el impacto que dejamos en la vida de los demás. Y con esta reflexión, Tessa seguía adelante, lista para escribir los próximos capítulos de su vida, seguros de que cada paso se daría con valentía y propósito. Ahora, te invitamos a reflexionar sobre esta historia. ¿Cómo puede ser el cambio que deseas ver en el mundo? ¿De qué manera tus acciones pueden inspirar a las personas a tu alrededor? Comparte tus reflexiones en los comentarios y, si este mensaje resonó contigo, dale me gusta al video y compártelo con quien necesite escucharlo hoy. Suscríbete al canal para seguir acompañando historias que pueden transformar vidas.
Tu participación es fundamental para que juntos podamos construir un espacio de inspiración y solidaridad.